Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana, bienvenidos a mi canal. Baby, I'm amazed the way you love me all the time. El día de hoy vamos a hacer un breve análisis de una de las películas que más me gustó este año, que se acaban de estrenar y que están disponibles en Netflix, y esta es Marriage Story. Protagonizada por Scarlett Johansson, acá nuestra Natasha Romanoff, y Adam Driver, acá nuestro Kylo Ren. Me gustaría hacer este análisis porque creo yo que Marriage Story es una historia, una película que aborda demasiadas cosas, que es necesario hablar de ellas y es necesario ver cómo nos las maneja la película para que las entendamos y así. Marriage Story es la historia de un divorcio más que de un matrimonio. Marriage Story es acerca de las perspectivas de nuestros personajes ante distintas situaciones que se les presentan. Es una película de esas que dices, wow, nunca había visto nada como esto antes. La película empieza resaltando las cualidades de cada uno de los personajes de una manera muy diferente y muy peculiar. Pero estos son solo los primeros 5 minutos. A partir del minuto 6 te vas dando cuenta que todo es completamente diferente. Te das cuenta de la genialidad que hicieron al inicio, porque todo era demasiado bueno para ser verdad. Esta historia me generó demasiado sentir. Ya saben, como al estar viendo una historia tan íntima entre dos personas que van involucrando poco a poco a demás personas, y te vas dando cuenta que un divorcio como el que ellos atraviesan termina involucrando a todos a su alrededor sentimental y emocionalmente. Incluso durante todo este proceso que te va manejando la película, te vas dando cuenta que te va metiendo metáforas, tal vez sin pensarlo o tal vez a propósito, en la manera tan inteligente en que está contado el guión. Con una pequeña línea, un pequeño diálogo o un entero monólogo, te vas dando cuenta de muchas cosas que el mismo guión quiere que interpretes. Marriage Story desenvuelve a la perfección una atmósfera imperfecta, cruda y real. Y esto es precisamente porque cada uno de los sujetos encargados de llevar la historia, principalmente los protagonistas, son precisamente esto. Que ya hemos visto cosas así en la pantalla, o sea, ya hemos visto como la historia de matrimonios, la historia de divorcios, pero siempre caen en el dramatismo. Y Marriage Story es muy diferente porque precisamente no cae en esto. Entonces eso fue lo que me gustó, que no cae en un dramatismo así súper extravagante, sino que muestra todo con la misma crudez y realidad de lo que se trata y lo delicado que es el tema. Marriage Story no se apoya de throwbacks para explicarte todo, y eso es algo que me gustó bastante, porque no se necesita como que te cuenten toda la historia desde el inicio para que tú entiendas cuál es el conflicto de la situación real ahora mismo, o sea, del conflicto del divorcio que te están explicando. No necesitas como volver técnicamente a hacer un throwback así sobre de toda la relación, porque Marriage Story se encarga eso mismo de explicártelo con solo diálogos y con imágenes y con que los personajes sienten en ese momento. No divaga en vamos a explicar cómo nos conocimos y cómo de alguna forma se fue deteriorando y deteriorando nuestro matrimonio. No, Marriage Story lo que hace es, miren, esto pasó, y a través de monólogos, a través de diálogos, de líneas bastante inteligentes te va explicando el cómo acabaron ahí y qué es lo que se tiene que hacer en ese momento. No divaga en el pasado, divaga precisamente en el presente y va directo al grano. Creo yo que pese a todo lo que pasa en Marriage Story, no es una película que busque enfrentar a nuestros personajes. Siento que en un punto sí, pero Marriage Story va más allá de una competencia entre Charlie y Nicole. Es mostrar los dos lados tal y como son. Los dos tienen razón, los dos tienen culpa, pero ¿qué vamos a hacer al respecto? No se trata de eso, se trata de encontrar una solución. ¿Qué vamos a hacer con tanto dolor, amor, desesperación y conflicto? ¿Qué se va a hacer con eso? ¿Y cómo vamos a encontrar una solución para que las dos partes se mantengan bien? Incluso se llega a sentir la película como que en algún punto te están dando a elegir un bando de qué equipo eres, tal vez del equipo de Charlie o del equipo de Nicole, pero siento yo que la película no es ese propósito, sino es como mostrar precisamente a dos seres humanos que son
eso, humanos. Se acerca precisamente de eso, de ser seres humanos, de ser imperfectos, de cometer errores, de las consecuencias que podemos traer y de a quienes arrastramos con esas consecuencias. Marriage Story sí trata la historia de un divorcio, pero si vemos un poquito más allá, podemos ver que en realidad es la historia de cualquier relación en general y de cómo todo lo que somos y todo lo que hacemos afecta a las personas a nuestro alrededor. Es el simple hecho de coincidir en la vida con una persona. Marriage Story trata de la vida, de lo que es la vida, de los conflictos que hay en la vida y de cómo todo esto va a terminar afectando a cada una de las personas involucradas o no en un matrimonio en este caso. Pero sin duda creo que una de las partes más acertadas de esta película en cuanto a ver las consecuencias de los actos de nuestros protagonistas es precisamente el personaje del hijo. Creo que a través del personaje del hijo podemos ver mucho de las acciones de Charlie y Nicole y de cómo influyen en una persona que pues depende de ellos. Algo que también se me hizo muy inteligente fueron los pequeños diálogos que empleaba este niño. ¿Por qué? Porque todo con simples acciones y simples diálogos, simples líneas, simples frases que él dice, te vas dando cuenta mucho de lo que él va viviendo y de cómo él percibe las dos perspectivas. Entonces yo creo que en alguna parte de la película el niño, o nosotros hacemos el papel del niño al interpretar las posturas de ambas personas y de cómo la verdad el más afectado es él. Creo yo que la película aborda temas muy pero muy importantes. Está por ejemplo la parte de ceder, está la parte de entender lo que la otra persona quiere y escuchar lo que la otra persona quiere y ceder ante ello de vez en cuando, porque probablemente la persona no te lo diga, pero igual y necesitan como también escuchar y también darle la palabra de vez en cuando y entender lo que ella quiere. Y es mucho que aborda la película, sobre todo el personaje de Nicole, que se sentía muy, pues sí, con un peso encima de no poder decir lo que quería o lo que realmente sentía por miedo a, no sé, a no complacer a los demás. Entonces yo creo que está muy en claro la parte de ceder, ese sentimiento de como, ok, entender a las demás personas. Comunicación. Creo que es una de las palabras que más se me vino a la mente cuando estaba viendo esta película y fue como de, es que si tan solo hubiera habido comunicación entre estos dos. Y es que la verdad es que es muy importante. Es que es muy importante, o sea, de verdad. Sí, yo la vi y fue como de, no inventes, o sea, es que si se hubieran sentado a platicar las cosas, si, ya saben, o sea, el hubiera no existe, pero si se hubiera habido más comunicación, creo que no habría tantos problemas como los hubo en la película. Entonces siento que eso y aparte como después en la transición del divorcio, siento que de todos modos es muy importante seguir teniendo comunicación porque, pues no sé, ya después checarán ahí en la película que pasan bastantes cosas por la ausencia de comunicarse. Entonces siento que también la película aborda esta necesidad de comunicación del ser humano para, pues sí, para solucionar todos los conflictos, ¿no? O sea, siento que la comunicación es un factor muy grande que la película a veces está ausente y que lo está ausente a propósito precisamente para demostrar lo importante que es confianza. Creo que también la película, uno de los principales temas que aborda es la confianza y no puedo estar más de acuerdo. Se trata de una historia de divorcio, dígame, ¿qué no aborda de confianza? Se trata mucho de confiar también en ti mismo y en lo que eres capaz de hacer, y eso también se ve muy reflejado en el personaje de Nicole. Ya después verán por qué hay una escena en el consultorio en la oficina de la abogada, en la que ella como que expresa todo lo que siente y ahí se ve perfectamente la falta de confianza en uno mismo, y eso también se refleja en otras escenas en Charlie. Entonces está como muy recíproco ese sentimiento de confiar en uno mismo y confiar en los demás a tu alrededor. Todos somos agresores y víctimas. Eso está muy muy claro en la película, y eso es precisamente cuando les digo que no trates de agarrar un bando, no trates de decir sí, él tiene la razón, sí, ella no tiene la razón,
porque al fin de cuentas te vas dando cuenta que todos somos víctimas, pero que también somos agresores, y eso la película nos lo expone de una manera muy muy inteligente, no solo en nuestros protagonistas, sino también, como les digo, en el hijo, en la mamá, en todos alrededor. Entonces eso es lo que a mí se me hizo muy inteligente, que nos dijera, ok, sí, probablemente Charlie tiene razón, pero tampoco la tiene porque Nicole pasa esto y viceversa. Entonces eso se me hizo muy inteligente porque nos da a entender pues ese círculo vicioso en el que pues se cae. Todos tenemos lados vulnerables, todos padecemos de esta vulnerabilidad que nos va a hacer tomar o no decisiones y que eso puede traer consecuencias. Yo creo que también dos de los temas que aborda es uno, la individualidad, el estar bien con uno mismo, el ser una persona que no dependa de las decisiones de los demás y ser una persona que sea capaz de tomar sus propias decisiones. Y eso lo van a ver mucho también ya después en el personaje de Nicole. Y sobre todo sí, este concepto de individualismo, no en un lado egocéntrico ni en un lado egoísta, sino más bien en un lado donde uno mismo se permita estar bien y darse ese respiro de vez en cuando y decir, ok, sí, está bien, pero yo necesito pensar en mí y necesito hacer las cosas por mí y necesito hacer lo que yo quiero para poder ser feliz, no necesito estar dependiendo de alguien más y de cosas así. Entonces yo creo que eso aborda mucho la película. Y la empatía, creo yo que nos hace falta mucha empatía en esta película, saber qué está sintiendo el otro, en saber qué piensa el otro, para nosotros pues poder hacer algo al respecto desde nuestro lugar sin dejar nuestro individualismo a un lado. Creo que eso también está muy muy bien, y sobre todo sentir esta empatía en procesos que son tan difíciles, o sea, como por ejemplo el proceso del divorcio en el que se desenvuelve la película. Siento que es un lado muy bueno para explorar como todos estos tipos de conceptos que ya les puse aquí sobre la mesa, que la verdad es que están desarrollados de una manera muy inteligente para poder explicar todo esto, que de alguna forma pues es como la vulnerabilidad del ser humano a su máximo esplendor. Entonces, cuando acabemos de ver Marriage Story, no se trata de saber de qué lado estamos, porque si no, no entendimos nada de la película. Se trata de entender que los dos personajes tienen buenas y malas partes, buenos y malos argumentos, buenas y malas posturas, y que de alguna forma nadie gana y nadie pierde, porque la historia va más allá de eso, va más allá de darse cuenta de los errores, sino más bien de enmendarlos, de seguir otro camino, de no perjudicar a las demás personas por perjudicarlas, sino de estar bien con uno mismo. Trata como de ver más allá y entender a las demás personas y ponerte en los zapatos de las demás personas, sobre todo en una relación como la de Charlie y Nicole, que pues están involucradas más personas, como su niño, que les digo, es un excelente personaje en el guión, porque muchas de las acciones recaen en él y podemos reflejar lo que cada uno de ellos está haciendo y el por qué lo está haciendo y cómo de alguna forma trae consecuencias positivas y negativas. No sé, me gustó mucho por eso, sobre todo porque trata muchos temas bastante buenos. O sea, les digo, aquí yo pude rescatar algunos, pero sé que si la vuelvo a ver va a haber muchísimos más y que son tratados muy bien. O sea, el guión es una manera muy inteligente de contar esta historia sin caer en el dramatismo, sin caer en lo cliché, sin caer en nada que se haya visto antes. Entonces por eso me gustó. Y en aspectos más técnicos, ¿qué les puedo decir? O sea, wow, es muy buena película. O sea, la edición es un trabajo súper limpio aquí. Hay escenas de verdad que, wow, o sea, a mí me dejaron congeladas y de wow, porque eran como escenas muy simples, o sea, escenas como muy... Un simple gesto puede dar muchísimo a entender, y no se necesita también tener tanto guión en algunas escenas para transmitirte unas emociones muy fuertes que las palabras no te lo pueden transmitir. Entonces yo siento que la edición está muy bien empleada en este aspecto. Me gustó, algo que amé y que de verdad amo con toda mi alma de esta película, es la música. Wow, no inventen, no, la música es lo más maravilloso de esta película, de verdad. Escúchense el soundtrack, está en Spotify, por favor escúchenselo, está buenísimo, de verdad.
Ay, yo lloro, de verdad. Las actuaciones de Adam Driver y Scarlett Johansson, wow, de verdad son lo mejor. Dieron mucho corazón a esta película, de verdad. Entonces siento que es una película muy humana, es una película muy real, muy cruda, como les había dicho. Y pues sobre todo se trata de exponer sentimientos, exponer esta situación que pone al límite las emociones. Entonces eso me gustó bastante porque lo hacen de una manera bastante acertada. El guión es una de las cosas con las que juegan a favor toda la película, entonces eso me gustó bastante. Las actuaciones son de verdad maravillosas. Entonces yo creo que por eso es una película que está generando tanto. Sobre todo podría generar mucho debate por los temas en los que se trata. Y como les digo, pues ahí están algunos que yo capté. Ese es mi pequeño análisis. No sé si ustedes también captaron lo mismo, pero yo estuve como viendo todo lo que la película, de lo que podríamos desglosar de la película. Entonces eso me gustó bastante porque captamos varias cosas. Y pues bueno, espero les haya gustado. Es una, como les digo, siempre les digo, es una de las cartas fuertes de Netflix y la verdad es que lo es. O sea, vean la actuación, vean la dirección, vean el guión, vean la edición, vean la música. Es una buena película, o sea, no me sorprendería que la nominaran al menos a los Golden Globes o algo así. Y por ahí dicen que Adam Driver y Scarlett Johansson también son fuertes actores este año, amigos. La verdad yo creo que sí, o sea, indudablemente. Y pues bueno, espero les haya gustado la película, sobre todo a mí me gustó bastante. Véanla si aún no la han visto. Bueno, esto fue un video sin spoilers, entonces véanla si no la han visto y van a encontrar muchas cosas, muchos temas de los cuales son muy buenos para hablar y sentarse y debatir y ver cómo la película nos lo presenta para que nosotros espectadores entendamos un poco más sobre esto, ¿no? Y pues bueno, a mí me gustó mucho por eso. Eso ha sido todo el día de hoy, espero les haya gustado. Recuerden darle like al video, compartirlo y suscribirse. Y recuerden seguirme en redes sociales y nos vemos en el próximo video. Bye.